Buenas noches, les doy la bienvenida al programa Las Reporteras que la Jornada de Oriente ofrece a todos sus seguidores en las redes sociales. Ayer fue Día Internacional del Trabajo y diversos colectivos tomaron las calles de la ciudad de Puebla para reivindicar sus demandas laborales, para hacérselas del conocimiento de la ciudadanía, y es por eso que la Jornada de Oriente invitó en este programa a Joaquín Gutiérrez García, quien es secretario del Trabajo y Conflicto del Sindicato Independientes de Trabajadores del Hospital del Niño Poblano, porque fue una de las agrupaciones que se sumaron a esta marcha y que salieron a dar a conocer cuáles son sus demandas. Don Joaquín, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida al programa. Sí, gracias. Igual, gracias por la invitación. Y aquí Muchas estamos gracias. presentes. Muchas gracias por aceptarla. Y me gustaría que nos contaras, el Hospital del Niño Poblano enfrentó un conflicto muy grande en 2014 durante el gobierno de Rafael Moreno Vallerosas, este gobierno del PAN, que decide modificar por completo, reestructurar por completo a este nosocomio. Lo cambia, le quita la calidad de organismo descentralizado para que sea absorbido por la Secretaría de Salud. Y esto impacta en las condiciones laborales de los trabajadores. Cuéntanos, para dar un poco de contexto a las personas que nos están escuchando, ¿qué fue lo que pasó con esta reforma? ¿De qué manera golpeó a la base laboral de este hospital? Bueno, mira, exactamente en marzo del 2014 se va la extinción del hospital, lo extingue en la administración de Rafael Moreno Valle Rosas, como ya lo mencionaste, y en esa circunstancia eso fue una situación económica, ya que el hospital que teníamos anteriormente contaba con todo, una buena estructura. Ahora, a partir de todo esto, lo que sucede es que nos deja un hospital con una estructura muy deficiente, con muchísimas carencias, y lo mismo yo lo he mencionado, ¿no? Esto parece un castillo de cartón, está muy bonito si lo ves por todos los logos que tiene, todo lo que está muy impresionante, pero al interior, ahí está, ¿no? Dado el caso que todos los equipos y parte del mobiliario siguen siendo los mismos, no hemos tenido mejoras en eso. A la extinción de él hacen un decreto en el cual por Jorge Aguilar Chedraui, que era el presidente de la Cámara de Diputados, pues lo llevan a cabo sin conocimiento y nos dan ese golpe precisamente en un puente de marzo. Ante esa situación ya no se pudo llevar a cabo nada y hasta el momento no hemos podido mejorar nuestras relaciones laborales, principalmente en prestaciones, ya que se quedó así. En el lapso de 3 años no tuvimos incremento salarial y nada por el estilo, ¿no? Incluso hasta ni uniformes nos dieron. En ese sentido, Este lapso de 3 años, ¿de qué periodo estamos hablando? Del 14 al 17, ni incremento salarial, ni uniformes. Lo único que se hizo después de Rafael Moreno Valle, ya vimos quién llegó, Tony Gali, lo único que nos eran sobras, así literal, sobras de lo que les quedaba a los compañeros de la propia Secretaría de Salud. Debo aclarar, nosotros somos aunados, no estamos inmersos dentro de la Secretaría de Salud, ya que nuestras condiciones, al ser un organismo público descentralizado, pues son muy diferentes, porque tenemos un contrato colectivo que todavía sigue vigente. Entonces, esas condiciones están ahí. Lo único y que seguimos luchando es por un nuevo contrato colectivo para mejorar nuestras prestaciones. Ante ese sentido, ¿de qué depende que se conceda este contrato colectivo? ¿Mandé? ¿De qué depende que se conceda este contrato colectivo? ¿Cuánto tiempo han estado buscándolo? Desde el 2020, a partir del 2020, empezamos metiendo un proyecto del nuevo contrato colectivo de trabajo a la Junta de Conciliación, pero desafortunadamente no tuvimos esa oportunidad porque el propio gobierno lo dejó ahí en el olvido, ¿no? Se archivó y íbamos continuamente a la Junta de Conciliación y hasta nos conocía el abogado y decía, pues no hay nada, así le seguimos. Se viene la situación. También se atraviesa la pandemia, que cierran todas las actividades. Sí, exactamente, la pandemia nos vino a molar porque se cierra todo, incluso ya no hay actividad dentro de la propia Junta de Conciliación, quedan más de 3,000 expedientes
que no sé si ya les hayan dado solución a todas esas demandas. Y nosotros nos quedamos así. Aproximadamente hace como un mes y medio, cuando llega la nueva reforma laboral, nosotros metemos una constancia de representatividad al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, ¿sí? Esperando que nos den esa constancia. Desafortunadamente nos topamos que no pueden hacer ese trabajo, ya que nosotros cumplimos por parte de nuestro jurídico en tiempo y forma con todo lo que se nos pidió y que todo fue en línea. Al final cumplimos eso y lo único que falta es que de la propia Junta vayan a constatar que los compañeros, ese listado de compañeros son realmente trabajadores del Hospital para el Niño Poblano. Ante ese sentido, pues nadie ha dado respuesta porque no están facultados, los propios directivos del hospital, ellos no saben qué o qué tienen que decir. Lo único que se ha hecho y lo han pedido por parte del Centro Federal ha sido por teléfono, y yo considero que no debería de ser así, tendría que ser alguien que vaya a constatarlo. Incluso ante ese error de ellos mismos, decían que tenían que ir al Seguro Social. No, perdón, nosotros no pertenecemos al IMSS ni al ISSSTE, somos trabajadores que tenemos el servicio del ISSSTE, y ellos tendrían que constatar que realmente el listado que presentamos somos trabajadores del Hospital para el Niño Poblano, aunado, hago hincapié, aunado a los servicios de salud, ya que las condiciones no son las mismas con los propios compañeros sindicalizados, principalmente la sección 25. Entonces, esto, así como lo dejaron, así como se quedó en ese decreto, que se tenían que respetar lo establecido en la cláusula 6 de nuestras condiciones, que se venda, cambie de razón social, o lo que dicen puede ser de otro organismo, se deben de respetar lo que ya establecido en esas juntas. Eso lo hicieron ahí en el decreto, en el artículo 7 de ese decreto que hicieron. Entonces, esto ha sido un problema muy grande, ya que decían, bueno, vamos nosotros a basificarlos o darles la oportunidad de que sean trabajadores de la Secretaría de Salud, pero no se puede porque nosotros somos estatales, no federales. Esa laguna quedó muy grande jurídicamente ante esa situación, que es lo que nos ha llevado a cabo a que no podamos acceder a mejores prestaciones, y nos hemos quedado prácticamente sin nada, ¿sí? Más que los incrementos salariales que se han llevado a cabo ante las mesas de trabajo. En el ¿Cuándo fue el 2019, último incremento salarial? apenas nos los acaban de otorgar en esta quincena, de un 5%, y todos han sido de un 5%. La A medida situación de no es suficiente ante la inflación, se desaparece totalmente este aumento. Sí, claro. Y ya nosotros llevamos rezagado 3 años sin haber tenido incremento. Entonces nosotros sí estamos rezagados, y lo mismo que dice la inflación, son los sueldos, y yo lo hago mención, unos sueldos míseros que tenemos en comparación con los propios compañeros de la Secretaría de Salud basificados. Entonces, es abismal la diferencia que tenemos. Por eso precisamente este comité ejecutivo ha luchado y seguirá luchando hasta las últimas consecuencias por obtener ese registro del contrato colectivo. Para empezar, el mismo Centro Federal tiene que darnos esa constancia de representatividad para que nosotros hagamos lo conducente para obtener ese contrato colectivo y mejorar todas las condiciones de la base trabajadora. ¿De cuántos trabajadores estamos hablando que forman parte de este sindicato? 480 trabajadores. Que se encuentran a la espera de que se otorgue ya este contrato. Sí, exactamente. Y le acabo de decir, ahorita estamos parando por el Centro Federal, que no ha hecho lo que le corresponde. O sea, que lo único que tenía que hacer es verificar al hospital y ante el mismo ISSSTE que realmente somos trabajadores del hospital. Eso es lo único que tienen que hacer, dar esa confirmación para que ya nos den esa constancia de representatividad y ya hagamos lo conducente para llegar a la firma de ese contrato colectivo que está ahí pendiente. Después de que se otorgue este contrato, ¿qué es lo que sigue para que ustedes ya puedan regularizar su situación? Después de ese contrato, pues lo mismo que dicen, ¿no? Ese proyecto del contrato trae muchos beneficios casi similares
a las condiciones generales de los propios trabajadores de la Secretaría de Salud. Entonces, en ese sentido, pues nosotros estamos de la mejor manera a sentarnos a las mesas de trabajo para llegar a los mejores acuerdos y sacar lo mejor para la base trabajadora. ¿Les han dado una fecha estimada de cuándo podrían ya cumplir con este trámite? ¿O ustedes tienen No, un pronóstico, una estimación? no, porque es lo mismo que dicen ante el Centro Federal, pues ellos son los que necesitan determinarlo. ¿Saben qué? Sí, vamos a ir, vamos a constatar que son trabajadores del Niño Poblano y que son afiliados al ISSSTE, y en ese sentido, ¿qué es lo que va a pasar? Ya corroboraron eso y ya nos darán esa constancia de representatividad. Y así te digo, para que nosotros hagamos lo conducente ya en el Centro de Registro de Contratos Colectivos, para que se lleve a cabo. Tenemos el entendido que eso se va a llevar a mesas de trabajo que van a ser arduas en ver las condiciones cláusula por cláusula para que se vayan modificando. Y todo esto es en base a beneficio de más de 480 familias, porque saldrían beneficiados los compañeros que están al interior del hospital, que son personal de confianza. O sea, estamos hablando de un total como de 650, porque ahorita los únicos que no reciben incremento salarial son el personal que está por contrato de los propios servicios de salud. ¿Cuántos son aproximadamente? Hay alrededor como de 150 trabajadores de contrato. Pues Sí, muy difícil la situación que está viviendo el hospital y sus trabajadores. sí, exactamente. Es lo que vivimos. Nosotros ante esa situación estuvimos a la vanguardia de la pandemia, porque nosotros era lo mismo que decíamos. ¿Qué era lo que pasaba? Pues que tenía que atender a los pacientes. Estuvimos llenos. Se habilitó parte del servicio de urgencias, se habilitó una de las secciones de la terapia y un piso, ¿sí? Donde había secciones con pacientes COVID. Lo mismo que dicen, ¿no? Para nosotros fue muy complicado porque llegaban los pacientes y era lo que se les ha dicho, ¿no? Atendíamos a dos personas, al pacientito y a su familiar, mamá o papá, entonces nosotros éramos al 2 por 1. Y la misma situación, ante esa antelación, pues nos vimos con la situación de que, pues al riesgo, ¿no? Tenemos que decirlo, sí tuvimos fallecidos por COVID. Exactamente, el último fue un compañero de lavandería que se infectó por COVID y desafortunadamente falleció. ¿Cuántas personas fallecieron de la base trabajadora? Fue el compañero, 3 compañeros por COVID, 3 compañeros. En lo Y ya que los va demás, la epidemia. sí, sí, lo mismo que dicen, ¿no? Pues todos teníamos que protegernos de una o de otra manera, lo que nos daban los propios servicios de salud, y pues nosotros personalmente teníamos que comprar ya fuera lo necesario para podernos cubrir, porque no sabíamos. Por ejemplo, a mí me toca estar en el departamento de rayos X y llegaban los pacientitos. Un ejemplo, ayer domingo, ¿no? Llegó el pacientito, se le tomó su radiografía, se vio que estaba mal, y el martes nos avisan, es positivo a COVID. ¿Cómo? Pues si no sabíamos. Porque sí estaba muy complicado, era muy difícil. En un pacientito pequeño, pues que no sabe hablar y la mamá pues tampoco a veces sabía qué era, ¿no? Y esto generó mucha polémica al interior del hospital, entonces la gente estaba muy apanicada y pues lo mismo, ¿no? Pues no es el tanto que yo me infectara, decían, es que ese contagio lo puedo llevar a mi casa, tengo hijos o vivo con mis papás ya son grandes. Eso fue un problema muy grande para nosotros, como para todos los compañeros del sector salud. Así es, el riesgo era muy alto y todavía lo sigue siendo, aunque en menor medida. Sí, así es. Hay Ahorita, otro tema, Joaquín, que otra demanda que se está sumando este año en cuanto a las jubilaciones de los trabajadores del hospital. Recientemente, el viernes pasado, hicieron la conmemoración por los 30 años de la fundación del nosocomio y ya empiezan a salir los primeros trabajadores, ya cumplieron con los años de servicio y empiezan a haber ya solicitudes para la jubilación, ¿no es así? sí, así es. Ahorita ya son 5 compañeros, en este mes salen otros 2. Eso también debo de decirlo, ¿no? Las puertas se nos abrieron en el ISSSTE. No tengo
así como digo una cosa en contra, digo a favor, ¿no? Se abrieron y en una mesa de trabajo se llegó al acuerdo de 2 compañeros y ya el que pudiera tener alguna enfermedad crónica degenerativa, pues se iba a tomar en cuenta para que también se le diera ese beneficio. Por parte del ISSSTE ya se abrió esa puerta. Ahora lo único que estamos mirando es que se finiquite por parte del patrón, que son los servicios de salud, a esos compañeros que también ya han ido y que pues no nos toca, no sé dónde, que tiene que ser el ISSSTE no, tiene que ser el patrón en ese sentido son los servicios de salud, y eso está establecido en nuestras propias cláusulas de esas condiciones que están vigentes aún en la cláusula 96, que es lo que dice, ¿no? Se refiere al artículo 162 de la Ley Federal del Trabajo, que es la prima de antigüedad, que es lo que estamos pidiendo. Y eso todos los patrones lo saben, ¿no? Yo dejo de trabajar, renuncio y tu obligación es darme esa prima de antigüedad. Cosa que pues estamos en eso, ¿no? Ya se llegó a la demanda porque no hemos obtenido respuesta. Ahí ahorita pues, ahorita van 7 ya con estas, 7 Serían las personas. 7 que ya obtuvieron el derecho a la jubilación. Claro, porque lo mismo que decían, ¿no? El viernes se llevó a cabo el aniversario del hospital, que había sido programado para febrero, el 14 de febrero, que es exactamente cuando se cumplieron los 30 años, pero por la pandemia y por la distancia y todas las medidas de seguridad no se pudo llevar a cabo hasta el día viernes, donde estuvieron las autoridades de la Secretaría de Salud. Entonces, ¿ya presentaron la demanda para que se les dé este finiquito? Sí, ya está por parte del jurídico. Ya nada más lo mismo que dice, pues esto también va caminando. Ya que si tuvieran buena voluntad y ver la situación de que dijeran, bueno, pues sí es normal, porque al unirnos o al aceptar a los trabajadores del hospital para el niño poblano, pues tenía que ser con todas las responsabilidades que conlleva. Así es, ¿y han tenido algún acercamiento informal con el titular de la dependencia para plantearle esta situación? Dentro de todo eso también te acabo de decir, hemos tenido mesas de trabajo con las autoridades de los servicios de salud, con el secretario José Antonio Martínez, con el doctor Fernando Huerta, ¿sí? Entonces ellos han tratado de ver eso, pero lo mismo que dice, nosotros no somos los del dinero, no somos de finanzas, entonces pues eso es otra situación complicada. Que por parte de ellos, debo decirlo también, que para nosotros sería, y ellos lo analizaron y nos los propusieron, pues pásense a ser federales. Le digo, es que no se puede, porque la mayoría de los compañeros pues ya tienen más de 25 años laborando, 27, 28, y aquí lo acaban de ver, que ya terminaron con ese ciclo de atención a la salud, dando los mejores años de su vida para la niñez poblana, en el sentido de la atención. Entonces, era lo que dicen, no podemos porque tendríamos que renunciar y ver ahora las condiciones, cómo quedaríamos directamente con la Secretaría de Salud, cómo quedaríamos, contrato, formalizados o personal de base. Que el personal de base también debemos decirlo, dentro de las propias condiciones que tienen ellos, se lleva un escalafón. Nosotros tendríamos que brincar 480 compañeros a todos los demás que vienen por escalafón, y eso generaría un conflicto muy grande. Eso tendría que ser a nivel federal. Entonces, está muy complicada esa situación y nosotros por eso pedimos, ¿sí?, que volviese a ser un organismo público descentralizado para quitarnos todas esas piedritas que se tienen para ambos, tanto para los servicios de salud, porque no encuentran, porque hay muchas lagunas jurídicas que así se quedaron, y para nosotros, pues tener respuestas asertivas y en el sentido de las mejores mesas de trabajo. ¿Cuál ha Nosotros sido la respuesta de las autoridades ante esta demanda de que se eche atrás la reforma morenovallista de 2014? Pues perdón, la situación es la siguiente, ¿no? Pues que se tiene que ver, pero eso es a nivel federal. Ahorita que se vio que había un programa INSABI, sí, OPD INSABI, pues entramos en ese sentido y también estamos que se aprueba o no se aprueba. Y lo mismo que decían, ¿no? ¿Cómo es la situación de la burocracia? Y entrar, bueno, pues se va a entrar a estudios, se va a ver cómo se le va a hacer y cómo va a llegar el recurso, porque la situación es el recurso. Bueno, pues en ese sentido, ahí seguimos andando. El año pasado, en el mes de marzo,
nosotros, un servidor, conjuntamente con nuestro jurídico, hicimos una petición directamente al señor presidente que se regresara toda esa prestación porque somos un hospital de alta especialidad y yo pedí que fuera instituto. De ahí la coordinadora de atención ciudadana, la licenciada Leticia Ramírez, nos atendió y nos dijo, miren, no puede ser porque en cada estado no puede haber un instituto. Lo único que sí se puede hacer es que sea un hospital de alta especialidad porque nosotros cubrimos con todos los requisitos. Un hospital de alta especialidad donde se hacen el tipo de cirugías, trasplantes renales, cirugías de corazón abierto, trasplantes de médula y ahora la situación de la atención de colorectal, que es lo único que se lleva aquí en Puebla. Entonces, y eso es a nivel internacional, ya que ha venido mucha gente a prepararse, varios médicos se han preparado. Incluso ya tenemos una compañera, digo compañera, es una doctora española, que ya se vino y se quedó acá. Le encantó mucho y la atención a los bebés con problemas, como lo acabo de decir, colorectales, de colon y del recto. Entonces, en ese sentido, nosotros lo vimos. Llegamos a ser un hospital reconocido internacionalmente, donde se llevaban a cabo como OPD, en el hospital, se llevaban conferencias a nivel internacional, venían médicos de todos lados a dar conferencias, se hacían simposium. Entonces, todo eso nos va a servir para que realmente se retome el tema y regrese como hospital de alta especialidad, porque también cambiarían las situaciones económicas y en prestaciones para todos los compañeros. Don Joaquín, te agradezco mucho que nos hayas comentado la situación que está viviendo el hospital, porque es necesario que la gente conozca cuáles son los problemas que se están viviendo en el estado en materia laboral. Así que de verdad agradezco mucho este tiempo que nos dedicaste y deseo que pronto se resuelva todo este conflicto laboral que vienen arrastrando de hace muchos años. Sí, exactamente. Yo también agradezco la invitación y te digo una cosa, ¿no? Nuestro hospital es el mejor que hay porque nosotros no nada más atendemos a la niñez poblana, sino a los estados circunvecinos, Y nosotros lo mismo que decíamos, tiene que ser un hospital de alta especialidad porque, por ejemplo, en ortopedia, solamente adultos. Todos los pacientitos de ortopedia se atienden allá. Y todos los pacientitos de atención de primer y segundo nivel los seguimos atendiendo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Nuestro hospital a veces ya es rebasado, tan solo en el servicio de urgencias, ha sido rebasado en el servicio de hospitalización, porque ya no tenemos espacio, no hay lugar. Era lo que te decía, el hospital se ve así hermoso, pero realmente al interior le falta muchísimo. Entonces, sí esperamos también respuesta de parte del señor presidente, que creo que ya la envió y está en planeación, porque sí queremos que realmente sea un hospital de alta especialidad. ¿Y eso qué va a dar? La mejor atención a la niñez poblana en las diferentes situaciones de salud, ¿sí? En las diferentes problemáticas que tienen nuestros pacientitos. Y lo mismo que dice, agradezco también a todos mis compañeros por la dedicación, el profesionalismo que dan día a día en base y atención a quien menos se puede defender, a quien más lo necesita. Y de otra manera, a nombre del comité ejecutivo de mi sindicato, agradezco mucho esta invitación. Muchas gracias por tu participación. También a todos los que siguieron la transmisión, recuerden que la Jornada de Oriente les sigue ofreciendo más entrevistas en el programa Las Reporteras el resto de la semana, así que sigan pendientes de sus redes sociales. Hasta luego. Hasta luego.